El mensaje de Roberto aún brillaba en mi pantalla cuando empujé la puerta del restaurante. Tengo junta urgente, no puedo llegar. Ni siquiera había cerrado la notificación cuando el mesero me miró y dijo con ese tono suave que usas para anunciar algo que ya todos saben. Él está en la mesa 7 con su prometida. Dejé salir un suspiro corto. Sin vergüenza, sin enojo. Se sentía como escuchar el final de una película que ya había visto antes. Alcé la vista. La luz del restaurante se deslizaba sobre las mesas de madera oscura, fría y plana, exactamente como me sentía en ese instante. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad y escriban la palabra presente. Quiero saber desde qué lugares tan lejanos me están escuchando. Para entender esta parte tendrías que regresar unos meses atrás. Soy Lucía. Trabajo como diseñadora gráfica en un estudio pequeño en la colonia Roma. Este trabajo te obliga a ver detalles, una línea mal alineada, un color que no debería estar ahí, un espacio vacío en el lugar equivocado. Estoy acostumbrada a notar cosas que la gente intenta ocultar, excepto cuando el que las oculta es mi esposo. Roberto era gerente de proyectos en una empresa tecnológica de tamaño mediano. Siempre se veía demasiado arreglado. Camisa planchada, palabras medidas, sonrisa perfecta. Sabía exactamente dónde pararse para verse como un hombre con futuro. En las fiestas de la empresa hablaba con ese tono calmado y seguro, inclinándose lo justo para parecer que tenía una solución para todo. Cualquiera que lo conociera por primera vez pensaría que era el tipo destinado a llegar hasta arriba. Yo solía pensar que eso era algo bueno. La ambición no era un crimen hasta que esa ambición necesitó un escenario, y yo empecé a sentirme como el telón de fondo. Hace unos 3 meses, Roberto comenzó a preocuparse más de lo normal por su apariencia. Recuerdo una mañana que se revisó en el espejo antes de salir, arreglándose el cuello por tercera vez. ¿Junta importante?, pregunté. No realmente, solo quiero verme profesional. Su voz sonaba normal, pero sus ojos se desviaron hacia un lado por un segundo. No pensé mucho en eso. Era del tipo que quería que todo se viera perfecto, pero siguió pasando. Una noche mientras nos preparábamos para dormir, recibió una llamada. Su voz se suavizó de esa forma en que solo hablas con alguien a quien quieres impresionar. Sí, entiendo. Gracias por la oportunidad. ¿Quién era?, pregunté. Miguel, dijo demasiado rápido. Solo un compañero de trabajo. No desconfié, pero algo en la forma en que habló hizo que lo guardara en mi mente como una nota pequeña. Extraño. Luego llegaron las cenas de último minuto por trabajo extra. Llegaba tarde a casa, con un leve olor a perfume de mujer en su camisa, algo que explicaba cómo la nueva compañera se paró cerca cuando intercambiamos documentos. No pregunté más. No me veía como la esposa controladora, pero había este sentimiento delgado, como un hilo comenzando a enrollarse en mi muñeca, ligero pero presente. Un fin de semana llegó con una caja pequeña en el bolsillo de su saco. La abrí con una esperanza simple, tal vez un regalo sorpresa. Era un anillo de diamante, pequeño pero limpio. ¿Para quién compraste esto?, dije antes de poder detenerme. Para una clienta de la empresa, una recompensa por alcanzar una meta. Lo dijo con tanta confianza que sentí que yo era la que estaba pensando de más. Cerré la caja, la puse en su mano y regresé a la cocina. Mi corazón no dolió, solo se sintió frío. Unas semanas después, Roberto dijo algo que me hizo prestar más atención. Mi jefe está empezando a notarme. ¿Por el proyecto?, pregunté. Sí, en parte. Miró hacia otro lado. De todos modos, su familia realmente valora la estabilidad. La forma en que enfatizó familia me hizo pausar, pero cambió de tema tan rápido que no tuve tiempo de procesar. No fue hasta que empezó a hacer preguntas extrañas. Si un hombre puede darle mejor vida a su esposa, ¿cómo debería sentirse ella? ¿O crees que alguien tiene que verse más confiable para subir? Solo dije, mientras sea real. Roberto se quedó callado por mucho tiempo. Esas fueron las primeras semillas de sospecha, líneas pequeñas pero intencionadas.
No soy naturalmente desconfiada, pero sí observo. Y podía ver que estaba empezando a vivir como si estuviera en dos escenarios diferentes. Uno conmigo, calmado y familiar, y otro con alguien más donde quería verse como un hombre digno de presumir. Sabía que debería haber preguntado, pero no me gusta asumir lo peor sin pruebas, así que me quedé callada. Mi error no fue confiar. Mi error fue confiar por demasiado tiempo. Entonces pasó algo pequeño, algo que empujó todas mis dudas en una nueva dirección. Una tarde, mientras Roberto salía por la puerta, su teléfono se iluminó con una notificación. Lo metió rápido en su bolsillo, pero yo ya había visto 3 letras cortas. Sophie, no Miguel, no nadie que hubiera mencionado del trabajo. Sonrió. Voy a una reunión. Llegaré tarde. Esa sonrisa era demasiado perfecta también. No era la sonrisa de un esposo saliendo de casa. Era la de un hombre a punto de subir a un escenario. Ese momento pequeño fue la línea. No doloroso, solo claro. Y me llevó a esa noche en el restaurante. La noche que el mesero me miró como si yo fuera la última en saber el secreto. La noche que escuché, está en la mesa 7 con su prometida. Y ya no me sorprendí. Solo que el telón finalmente se había levantado. Desde el momento en que vi esas 3 letras Sophie en la pantalla de Roberto, dejé de ver sus cambios como raros. Los vi como señales, calladas, filosas, y mientras más miraba, más me daba cuenta de que esas señales habían estado ahí por mucho tiempo, solo que no había prestado atención a su peso. La distancia comenzó con cosas muy pequeñas. Roberto hablaba menos, no porque estuviera cansado, sino porque estaba eligiendo qué decir. Cuando preguntaba sobre el trabajo, respondía con líneas cortadas. No entenderías mi ambiente. Las cosas del trabajo son complicadas. Su tono no era molesto. Era frío, seguro y un poco demasiado gentil, como si estuviera calmando a una niña que hace demasiadas preguntas. No me dolió, pero respuestas así eran su forma de crear distancia que pensaba que yo no notaría. Luego empezó a apagar su teléfono en las noches. La primera vez que llamé fue directo a buzón. La segunda vez estaba apagado. La tercera vez me mandó mensaje 2 horas después. Junta de emergencia. Miré la pantalla por unos segundos. No respondí, no pregunté. El sentimiento no era sospecha. Era como ver una arruga en tela que debería estar lisa. Solo necesitas mirar con cuidado para verla. Había días en que llegaba a casa más temprano que él, y en esos días notaba más de lo usual. Por ejemplo, la forma en que arreglaba su cabello en el espejo. Nunca tardaba tanto antes. Pero ahora, cada vez que iba a trabajar tarde, se paraba frente al espejo casi 1 minuto completo, enderezando su cuello, ajustando su cabello, luego revisándose una vez más antes de irse. Quería verse pulido. No para mí. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Un día, mientras juntaba ropa para lavar, un papel cayó al piso. Un recibo de un restaurante en Polanco, vino caro, 2 entradas. Pregunté ligeramente, ¿con quién cenaste? Con un compañero hombre. La mesa de al lado estaba ruidosa. Probablemente confundieron la orden del vino. Lo dijo rápido, muy natural. No lo miré. Puse el recibo en la mesa, lo doblé con cuidado y lo guardé en un cajón. Lo que vi fue esto. Alguien que miente no siempre está frenético. A veces está más calmado de lo normal. Luego estaba el anillo de diamante en el cajón de su escritorio, el tipo de anillo que si realmente fuera un regalo para una clienta, la empresa lo habría manejado. No necesitaría pagarlo él mismo. Regalo de cliente, repitió, sin parpadear. La forma en que hablaba de ello no sonaba como explicar. Sonaba como una línea que había ensayado. Cada una de estas cosas no era prueba, pero eran señales. Para cuando Roberto me pidió que sacara un préstamo a mi nombre, el contorno de la imagen finalmente empezó a mostrarse. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas. Necesito un préstamo para demostrar capacidad financiera.
La empresa me está considerando para una nueva posición, pero llegué a mi límite. Solo esta vez. ¿Podrías firmarlo? Lo miré por unos segundos. ¿Por qué necesitas demostrar capacidad financiera para un ascenso? Proceso interno. No lo entenderías. Otro no lo entenderías. Pero esta vez no lo dejé pasar. Me aferré a eso. Siguió hablando sobre el futuro, sobre puertas abriéndose, sobre cómo un líder necesita mostrar responsabilidad financiera. Todo sonaba razonable. Demasiado razonable. Firmé. No porque fuera tonta, sino porque todavía pensaba que estaba ayudando a un esposo ambicioso, solo que no sabía que esa ambición no tenía lugar para mí. Después, ese contrato de préstamo se convirtió en la hoja más filosa que puse sobre la mesa 7. Pero cuando lo firmé, no vi una hoja. Solo vi mi firma junto a la suya. En los días después de eso, Roberto se volvió inusualmente gentil. No conmigo, con alguien en el teléfono. Escuché su voz una vez cuando estaba parado en el balcón. Sí, entiendo. Voy a esforzarme más. Poder conocerlo es una bendición para mí. Su voz bajó, suave, un poco temblorosa, como alguien tratando fuerte de impresionar. Cuando regresó adentro lo miré. ¿Con quién hablabas? Pausó por un segundo. Miguel, solo un segundo. Pero alguien en diseño como yo está acostumbrada a notar el desalineamiento más pequeño. Miguel no coincidía con el tono que acababa de usar. Desde ese momento empecé a ver patrones alinearse. Me preguntó sobre cómo la gente rica ve a alguien que quiere subir. Contaba historias de trabajo, pero siempre metía líneas como: algunas familias de arriba valoran más la estabilidad. Comparaba calladamente a parejas que se visten bien, que saben cómo presentarse. Escuché todo. No reaccioné. La verdad era que no me estaba hablando a mí. Estaba practicando qué decir a alguien más, usándome como reemplazo. Luego llegó la noche que vi el mensaje extraño. Roberto dejó su teléfono en la mesa mientras se duchaba. La pantalla se iluminó. No traté de leerlo, pero la línea era demasiado clara. A mi papá le caíste bien. Gracias por esta noche. Sin emoji, nada exagerado. Formal, de la forma en que alguien escribe cuando la relación es seria. No toqué el teléfono. Solo miré por unos segundos. Cada señal anterior se alineó en mi mente como alfileres, formando una línea limpia y continua. Roberto salió con el cabello mojado y una toalla. Vio la pantalla. En medio segundo su cara cambió. Agarró el teléfono. Una compañera lo mandó a la persona equivocada. No pienses en eso. Su voz era demasiado rápida y demasiado suave. No la voz de alguien diciendo la verdad. Me senté, no dije nada. Lo que sentí no fue dolor. Fue confirmación. Desde ese momento supe que necesitaba mirar más de cerca. No con celos, no con ruido, con la claridad de alguien que ha conectado suficientes señales para saber qué espera al final. No lo confronté. Solo empecé a observar. Callada, lenta, filosa, porque a veces para ver a una persona claramente tienes que dejarla actuar. Y Roberto estaba dando una actuación muy completa. No le pregunté a Roberto sobre el mensaje extraño y no le pregunté sobre la persona llamada Sophie. Los mejores mentirosos no son los que hablan suave, son los que piensan que no vas a verificar. Y Roberto estaba seguro de que yo no verificaría. Esa noche salió de casa más temprano de lo usual. Reunión con un cliente, dijo. La camisa que eligió era del tipo que solo usaba cuando quería impresionar. Su colonia era más fuerte también, la que decía que un compañero le había rociado como broma. Solo asentí. Luego miré desde la ventana cómo se alejaba directo hacia Polanco. Sabía que el GPS de su coche estaba sincronizado con una aplicación que ambos teníamos. Pensaba que nunca la abría. Tenía razón hasta esa noche. El punto rojo se detuvo en un restaurante elegante en una zona que Roberto una vez dijo que estaba demasiado lejos para él. Agarré mis llaves, me puse un abrigo y salí de casa. No apurada, no temblando. Solo dando el siguiente paso hacia lo que necesitaba ver con mis propios ojos. Cuando entré al restaurante,
Un olor suave a vino colgaba en el aire. El espacio era cálido. Las luces amarillas cubrían las mesas como una capa delgada de pintura. Me quedé quieta por unos segundos, dejando que mis ojos se ajustaran. Un mesero se acercó. «Estoy esperando a mi esposo», dije simplemente. Miró hacia el teléfono en mi mano. La pantalla aún mostraba el mensaje. «Tengo junta urgente. No puedo llegar». Y justo entonces la cara del mesero cambió muy ligeramente, pero lo vi. «Él está en la mesa 7», dijo. «¿Con quién?», pregunté, mi voz tan calmada que hasta yo podía escuchar el frío en ella. Bajó un poco la cabeza. «Con su prometida». Nadie te prepara para esa línea. Nadie te enseña cómo respirar después de escucharla. Pero no necesitaba preparación porque ya lo sabía. Esto era solo confirmación. No caminé directo a la mesa 7. Quería ver desde lejos primero. Realmente mirar al hombre con quien había compartido una vida. La mesa 7 estaba metida en la esquina trasera, un poco alejada del pasillo. Roberto estaba sentado de espaldas a mí, su cabeza inclinada ligeramente a la izquierda, de la forma en que solo la inclinaba cuando quería verse relajado. No lo había visto sonreír así en mucho tiempo. Amplia pero controlada, como si intentara parecer cálido mientras mantenía una imagen pulida. Frente a él había una mujer joven con cabello largo y ojos brillantes. Sofía. La reconocí en el momento en que vi el anillo en su mano, un anillo casi idéntico al que había encontrado en su cajón. Giraba su mano ligeramente, como mostrando cómo la piedra atrapaba la luz. Y Roberto la miraba con los ojos de un hombre siendo evaluado. Se veían como si se conocieran desde hace mucho. Se movían como una pareja que entendía exactamente dónde estaban parados en la vida del otro. Y más que eso, se movían como una pareja con un futuro prometido. Esa escena no me dolió. Aclaró todo. Roberto no había construido una doble vida por amor. La construyó por estrategia. Me quedé ahí mirándolos y cada pieza cayó en su lugar. Roberto había dicho, la familia del licenciado valora la estabilidad. Roberto había dicho, esta podría ser mi oportunidad de subir. Roberto me había preguntado, ¿qué quiere ver la gente rica en un hombre con dirección? Nada de eso era para mí. Eran líneas que practicó conmigo. Y Sofía, la hija del licenciado Ramírez, el presidente de su empresa. Ahora todo era demasiado claro. Roberto se estaba preparando para casarse con ella, para poder entrar a esa familia poderosa. Y nuestro matrimonio, una sombra, un marcador del pasado que no quería que nadie conociera. Una fase que aún no había cerrado. Como una vez le dijo a alguien, probablemente a Sofía. El préstamo que firmé para él, el dinero del que presumió a su familia, usándolo para mostrar que era estable, responsable, capaz de cuidar a su futura esposa. Pagué para que él comprara estatus. Me usó como el pago inicial para su futuro. Y en el momento en que entendí eso, ya no lo vi como mi esposo. Solo un hombre dispuesto a intercambiar cualquier cosa por un asiento en la mesa correcta. No dudé. Caminé directo a la mesa 7. Mis tacones en el piso hacían un ritmo constante como mi latido. No rápido, no tembloroso. Roberto no volteó de inmediato. Sofía me vio primero. Inclinó su cabeza ligeramente como tratando de ubicar si me había conocido antes. Me paré al lado de la mesa. Roberto volteó, me vio, y el color se drenó de su cara. No por culpa, por miedo. «Lucía, tú...» «No vine a hablar», corté. Mi voz era firme, no alta, pero suficiente para hacer que la mesa de al lado pausara. Puse una pila ordenada de papeles en la mesa. El contrato de préstamo a mi nombre, estados de cuenta bancarios mostrando el dinero transferido a Roberto. Miré directo a Sofía. Si eres su prometida, deberías saber que estás invirtiendo en un hombre que vive de la firma de su esposa. Sin enojo, sin sarcasmo. Solo verdad, lo suficientemente filosa. Sofía miró los papeles, luego a Roberto. Sus ojos bajaron como si acabara de darse cuenta de que había estado parada en el lugar equivocado de esta historia. No preguntó nada. Tal vez no se atrevió. Roberto saltó de su asiento. «Está mintiendo.
Es una transacción interna. Puedo explicar. Lo miré. Solo lo miré, fría como la mesa de madera oscura en este restaurante. Roberto tragó el resto de su oración como si se atorara en su garganta. El mesero estaba parado no muy lejos. Entendió lo que estaba pasando. Lo vi mirando a Roberto con una expresión familiar. La mirada de alguien que acaba de darse cuenta de su papel en una historia en la que nunca pidió estar. Un testigo. No necesitaba volumen. La verdad se expande sola, como una grieta delgada en un espejo. Empieza en un punto y luego corre amplia, imparable. Nadie en el restaurante sabía quién era yo. Nadie sabía quién era Roberto, pero todos sabían una cosa, clara como el día. Alguien acababa de ser expuesto, justo donde pensaba que estaba brillando. No me senté. No hice una sola pregunta. No necesitaba escuchar una explicación. Solo retiré mi mano, enderecé mi abrigo y dije, deberían terminar su cena. Ella merece la historia real. Luego me di la vuelta. Podía sentir los ojos de Sofía en mi espalda. No celosos, claros. Roberto perdió su posición justo ahí en la mesa 7 frente a la persona exacta para quien había estado actuando medio año. Y la ironía era que no tuve que destruir nada. Solo traje la verdad al lugar donde pertenecía. Sofía miró la pila de papeles que había dejado frente a ella por unos segundos más. Luego, sin decir palabra, se levantó. Su silla se deslizó suavemente sobre el piso, justo lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas voltearan. No miró a Roberto. No le hizo una sola pregunta. Solo agarró su bolsa y se fue. Derecha, rápida, decisiva. El tipo de caminar que alguien hace cuando se da cuenta de que fue usada como un accesorio. Roberto extendió la mano hacia ella. Sofía, espera. Pero ella ya estaba fuera de alcance. Lo único que quedó en la mesa fue su servilleta doblada tan ordenadamente que parecía una decisión que acababa de ser firmada. El teléfono de Roberto vibró. La pantalla se iluminó con un nombre, Lick Ramírez, el padre de Sofía, el presidente de su empresa. Miró la llamada de la forma en que alguien mira un veredicto. Lo escuché contestar con una voz tan pequeña que solo los más cercanos podían captarla. Sí, entiendo. Voy para allá. Luego puso el teléfono en la mesa, su mano temblando justo lo suficiente para inclinar el vaso a su lado. Volteó hacia mí. Sus ojos ya no eran los ojos de un hombre confiado en su escalada. Eran los ojos de alguien que acababa de perder el mapa en un túnel oscuro. Extendió la mano tratando de tocar mi manga. Lucía, necesitamos hablar. Es un malentendido. Di un paso atrás, muy pequeño pero suficiente. No necesitaba decir nada. Esa distancia lo dijo por mí. Ya no tenía derecho a tocarme. Me di vuelta para irme. Roberto se levantó de golpe detrás de mí. No puedes simplemente irte, estamos casados. Tienes que darme una oportunidad de explicar. Me detuve. Un segundo. Luego giré mi cabeza solo ligeramente. Lo suficiente para verlo, pero no lo suficiente para dejar que sintiera que estaba participando. Te enviaré los papeles del divorcio mañana. Mi voz era baja, calmada, sin ningún temblor. Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Sin ondas, solo una caída directa al fondo. La cara de Roberto se puso pálida. Lucía, no puedes estar hablando en serio. Salí del restaurante. Sin respuesta. No necesitaba decir más. El que habla más siempre es el que está perdiendo. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Ni siquiera había tocado la puerta principal cuando Roberto salió corriendo detrás de mí. Lucía, espera. Pero esta vez no estaba corriendo porque me amaba. Estaba corriendo porque tenía miedo. Miedo de perder su posición, su imagen, la vida que había pasado meses construyendo. Sus pasos detrás de mí eran más fuertes que el tráfico en la calle. Estás destruyendo mi vida. Casi me reí cuando escuché eso. No porque fuera gracioso, sino porque lo reveló más claramente que cualquier evidencia. En su mente,
Su vida siempre había sido el centro. No volteé. No necesitaba ver su cara para saber cómo se veía. La gente que entraba al restaurante atrapó la puerta en el mismo momento y lo vieron. La mirada de alguien observando a un hombre perder el control. Nadie me detuvo. Nadie lo defendió. La verdad ya estaba de mi lado sin que yo dijera otra palabra. Mientras bajaba los escalones del frente del restaurante, la voz de Roberto se volvió débil. No porque dejara de llamar, sino porque ya no lo escuchaba. Esa noche cuando llegué a casa, no encendí las luces. Me senté en mi escritorio, abrí mi laptop, entré a mi cuenta bancaria. Unos pasos, simples, claros. Envié una solicitud para cancelar todas las autorizaciones vinculadas al préstamo que había firmado para Roberto. Mi mano no tembló. No sentí que estuviera haciendo algo enorme. Solo estaba recuperando lo que siempre había sido mío. El correo de confirmación llegó en segundos. Una línea verde pequeña. Su solicitud ha sido procesada. Me recosté en mi silla, no cansada, solo consciente de que el aire en la habitación se sentía más ligero. Abrí una nueva pestaña y escribí la dirección del despacho legal que había guardado cuando compramos la casa. Mañana contaría la historia, sin adornar, sin defender, solo exponiendo la verdad. Y lo curioso es que mientras más simple es la verdad, más lastima al que está equivocado. Cuando cerré la laptop, sentí algo muy claro. Ya no estaba atrapada en la historia de Roberto. Esa historia se había derrumbado sola, sin que yo tuviera que empujar. La gente piensa que la venganza es gritar, romper cosas o algún regreso dramático. Pero la venganza real, la fría, no hace ruido. Solo necesita un papel puesto en la mesa correcta, una oración dicha a la persona correcta y un paso dado en el momento correcto. Roberto perdió todo. No porque hice algo cruel. Perdió porque construyó su vida sobre una mentira, y yo solo encendí la luz. Me levanté y colgué mi abrigo en el gancho. La casa se sentía extrañamente tranquila, como una habitación después de que ha pasado una tormenta, pero sin piezas rotas. Solo aire que había cambiado. Cerré la puerta de la oficina y escuché un clic suave. Así es como termina un capítulo viejo. No ruidoso, no doloroso, solo final. No sabía dónde estaba Roberto en ese momento, tal vez aún en el restaurante explicando con desesperación. Tal vez siendo llamado a la oficina del padre de Sofía para escuchar cosas que no quería escuchar. Tal vez mirando el futuro por el que intercambió todo y viendo un vacío. No me importaba. Lo que importaba era que finalmente me elegí a mí misma. No por enojo, por claridad. Apagué las luces de la sala y miré alrededor de la casa una última vez esa noche. La libertad no es un grito. La libertad es cuando te vas sin cargar ninguna pieza de alguien que te usó. Y esa noche era libre. El primer mensaje que recibí a la mañana siguiente no era de Roberto. Era de uno de sus ex compañeros de trabajo. Lo suspendieron. Están en junta de emergencia con la junta directiva. Puse mi teléfono abajo. No feliz, no triste, solo constante. Lo que le pertenece encuentra su camino hacia él. No tengo que mover un dedo. Una hora después, recibí un segundo mensaje, esta vez de una amiga de Sofía, alguien que probablemente había escuchado la historia directamente de ella. Boda cancelada. Su familia quiere cortar lazos. Leí el mensaje y bloqueé mi pantalla. No sorprendida. Una familia poderosa nunca aceptaría a un hombre que construyó su futuro sobre un préstamo a nombre de su exesposa. Necesitan limpieza. Roberto no era limpio. Para la tarde su empresa liberó un memo interno. Roberto fue suspendido pendiente de investigación por ocultar conscientemente información personal que afecta la imagen de la organización. No escribieron los detalles, pero todos entendieron. En solo unas horas, su nombre cambió de ambicioso, enfocado a susurros, de un hombre de dos caras que usó mujeres. Una carrera no se desmorona por un escándalo grande. Se desmorona por una verdad que es pequeña pero filosa como una navaja. En cuanto a mí, después de reunirme con el abogado, salí de la oficina sintiéndome tan ligera como si hubiera devuelto algo que nunca me perteneció. El divorcio no era una victoria.
Era una salida. Renté un departamento más pequeño que la casa vieja, pero más brillante. La luz de la mañana golpeaba las paredes como una capa fresca de pintura. Sin rastro de Roberto aquí, sin sombra de la vida anterior. Compré exactamente 3 cosas: un escritorio de madera clara, una alfombra suave y una planta pequeña junto a la ventana. Todo lo demás lo dejé vacío. No porque me faltara algo, sino porque quería ver el espacio, recordarme que ya no tenía que hacer lugar para nadie más. Algunas noches me sentaba sola mirando la fila de edificios en la distancia. No triste, no nostálgica, no había perdido nada, solo había soltado lo que no valía la pena mantener, y extrañamente el silencio no se sentía desconocido. Se sentía como el momento en que finalmente cortas una cuerda enredada que ha estado clavándose en tu piel por demasiado tiempo. Ligero, limpio, justo, a tiempo. Roberto llamó varias veces. No contesté, no para castigarlo, sino porque ya no había razón para escuchar. La gente no se desmorona por un golpe grande. Se desmorona cuando finalmente se ve forzada a verse a sí misma sin disfraz, y Roberto estaba mirando su retrato real. Un retrato al que no necesité agregar una sola línea. En mi último día limpiando la vieja oficina, de repente lo recordé en la mesa 7. La sonrisa calculada, los ojos esperando aprobación, la postura de un hombre que pensaba que había tocado un poder más grande que él mismo. Me quedé quieta por unos segundos, luego cerré la puerta suavemente. Sin apego, sin segundos pensamientos. El día que fue expuesto, no lo vencí, solo recuperé lo que era mío. El resto se derrumbó solo. A veces lo más fuerte que puedes hacer no es mantener a alguien en su lugar, sino alejarte cuando la verdad ya es demasiado clara. No pierdes al irte, solo te eliges a ti misma otra vez. Ese es el final de la historia. Pero hay algo más que quiero compartir contigo. 3 meses después de esa noche en el restaurante, me crucé con Roberto en un café en La Condesa. Fue pura coincidencia. Yo estaba esperando un café para llevar. Él estaba sentado en una mesa del fondo, solo, con un portafolio que ya no se veía tan pulido como antes. Me vio. Yo lo vi. No hubo drama. No hubo palabras fuertes. Solo ese momento en que 2 personas que compartieron una vida se miran y ambas saben que ya no hay nada que decir. Se veía más delgado. Su camisa no estaba tan planchada. El brillo que siempre tuvo en los ojos cuando hablaba de sus planes, ese brillo se había apagado. No sentí lástima, no sentí victoria tampoco. Solo sentí... nada. El barista llamó mi nombre. Tomé mi café y salí sin mirar atrás. Esa es la verdadera libertad. No es cuando los destruyes, es cuando dejan de importarte. Roberto perdió su trabajo unas semanas después de aquella noche. La empresa no lo despidió oficialmente por el escándalo conmigo, sino por inconsistencias financieras. Al parecer, el préstamo que saqué a mi nombre no fue el único movimiento cuestionable que hizo. Cuando empezaron a investigar, encontraron más. Sofía se casó 6 meses después con alguien más, un abogado de una familia igual de poderosa. Vi las fotos en redes sociales. Se veía feliz, real, el tipo de felicidad que no se construye sobre mentiras, y yo seguí adelante, no de la forma dramática que la gente espera en las películas. No hubo un momento donde de repente todo estuvo perfecto, y encontré al amor de mi vida, y viví feliz para siempre. Simplemente seguí viviendo, trabajando, creando, respirando. Aprendí a disfrutar mi departamento pequeño. Aprendí que el silencio no es soledad. Aprendí que estar sola no significa estar vacía. Y lo más importante, aprendí esto. La persona que más traicionó Roberto no fui yo, fue él mismo. Porque cuando construyes tu vida sobre mentiras, cuando usas a la gente como escalones, cuando estás tan obsesionado con llegar a la cima que olvidas quién eres en el camino, al final, lo único que tienes es un título vacío en una oficina que ni siquiera es tuya. Roberto quería poder, quería estatus, quería estar en las mesas donde se toman las decisiones importantes.
pero se olvidó de algo fundamental. Las personas poderosas no necesitan mentir sobre quiénes son. Las personas con verdadero valor no necesitan usar a otros para probar su valía. Y esa es la lección más grande que aprendí de todo esto. No necesitas venganza elaborada. No necesitas planes complicados. No necesitas gritar ni pelear. Solo necesitas la verdad. Y el valor para alejarte cuando esa verdad te muestra que mereces algo mejor. Así que si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, donde alguien que amas te está usando, te está mintiendo, te está convirtiendo en un telón de fondo en su propia historia, recuerda esto. Tu silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra. Tu ausencia puede ser más devastadora que cualquier presencia. Y tu decisión de elegirte a ti mismo puede ser la mejor venganza que jamás necesitarás, porque al final, la gente como Roberto siempre cae sola. Solo necesitas apartarte del camino y dejar que la gravedad haga su trabajo. Gracias por escuchar hasta el final. ¿Alguna vez has conocido a alguien como Roberto? ¿Alguien más asustado de ser expuesto que de lastimarte? Comparte en los comentarios. Me encantaría escuchar tu historia. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.